Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Les invito a ponerse de pie. Unida. Lo leeremos de una forma unida. Mas vosotros sois linaje escogido, más reales, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuléis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en que otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. A continuación tendremos la exposición de la palabra de Dios, un pueblo escogido para proclamar, a cargo del presbítero Juan Crisanto Ek Ucán. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedimos la dirección del Señor. Padre, gracias te damos porque nuevamente, Señor, nos permites congregarnos para poder, Señor, estar como este pueblo que hemos leído, un pueblo escogido, santo, para darte honor, para darte gloria, Señor, como tú eres digno de recibir. En este momento, Señor, queremos exponer tu palabra, que seas tú, Señor, quien a través de tu Espíritu Santo dirija nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, a fin de que podamos comprender, Señor, tu palabra y traiga, Señor, esperanza y consuelo, Señor, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la mañana leímos, hermanos, los versículos del 1 al 8. Y aquí el apóstol Pedro nos presenta una imagen, diríamos nosotros, quizás arquitectónica poderosa. Porque aquí hemos visto, lo vimos en la mañana, el versículo 4, que Cristo es la piedra viva, escogida y preciosa. Pero para el mundo, hermanos, Él es la piedra de tropiezo. Pero para nosotros, amados hermanos, Él es el fundamento. Sin embargo, cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 2, nosotros vemos en el versículo 1 una lista de pecados que nosotros debemos de desechar. De hecho, en la mañana, el diácono Daniel expuso estos versículos del 1 al 8. Y ahí podemos ver que existen esos pecados de malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda clase de detracciones. Lo más curioso que nos da a entender el apóstol Pedro, hermanos, es que estos pecados están en algún rincón de nuestras vidas. Pero nosotros tendríamos que preguntar, ¿por qué un cristiano ya regenerado, nacido de nuevo, sigue luchando con estas cosas? Y es aquí, hermanos, donde nosotros nos damos cuenta de que aún hay un pecado remanente en nosotros. Y cuando hay pecado en nosotros, hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos limitados para poder dar un testimonio acerca de esta piedra viva que es Cristo Jesús. Pareciera que se nos olvida lo que nosotros hemos aprendido del Evangelio. Pareciera que olvidamos cuál es nuestra identidad. Y debido a ello, hermanos, vivimos abrumados por la culpa de nuestro pasado. Nos llegamos nosotros a sentir indignos. Llegamos a decir que no pertenecemos a, e incluso podemos llegar a sentirnos insignificantes.
Cuando olvidamos quiénes somos en Cristo, hermanos, volvemos a actuar como lo que éramos sin Él. Y nuestra boca, hermanos, se cierra. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Dejamos de proclamar su gloria porque no sentimos que formamos parte de su pueblo. Cuando nosotros olvidamos nuestra identidad, hermanos, nuestra voz se apaga. Es posible hablar bien de Dios, hermanos, cuando en el fondo nosotros sentimos que pertenecemos a Él, cuando pertenecemos a su familia. Pero es imposible hablar de Él, hermanos, cuando en el fondo es todo lo contrario. Sentimos que no pertenecemos a su familia. Nos callamos el evangelio porque nos sentimos indignos, sucios o simplemente irrelevantes. Y es que cuando no sabes quién eres, actúas como lo que eras antes. Y es lo que Pedro dice, hermanos, en el versículo 1. Nosotros debemos ir desechando y desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y todo lo que continúa, hermanos. Cuando no sabes quién eres, actúas como lo que eras antes. Pero de estos versículos, hermanos, el versículo 9 comienza con algo glorioso. Hay un contraste, hermanos, de todo lo que ya dijo Pedro. Ese versículo 9, hermanos, comienza así: más vosotros, ¿sí? Más vosotros. Nuestra identidad, amados hermanos, ha sido radicalmente transformada por la misericordia de Dios. Pedro dice que nosotros hemos pasado de la oscuridad a la luz con el único propósito de proclamar sus virtudes. Y debido a que Dios, hermanos, nos ha constituido a nosotros soberanamente como su pueblo, especialmente por su misericordia, como dice Pedro, entonces tú y yo debemos vivir proclamando la excelencia de aquel que nos rescató. Por eso, hermanos, el título del sermón es Un pueblo escogido para proclamar. Y esta noche, hermanos, vamos a ver tres cosas: una nueva identidad colectiva, un propósito supremo y la dinámica del evangelio. El número uno, hermanos, una nueva identidad colectiva. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Porque Pedro, hermanos, no nos está llamando a nosotros para que mejoremos nuestra conducta, para que podamos ser aceptados. No está haciendo eso, hermanos. Él nos declara que hemos sido aceptados, hermanos, para que cambie nuestra conducta. Por eso dice Pedro, ir desechando. Ir nosotros deseando la leche no adulterada y acercándonos a Cristo, que es la piedra viva. Hermanos, Pedro usa 4 títulos del Antiguo Testamento que solamente, hermanos, era reservado exclusivamente para Israel. Pero ahora Pedro lo aplica para la iglesia, para judíos y para gentiles unidos, ¿sí? Y él usa esos títulos que nosotros leemos en el versículo 9: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, cuando leemos esto, linaje escogido, estamos entendiendo, hermanos, lo que es la elección soberana de Dios. Porque sin esta elección, hermanos, sin Cristo, éramos huérfanos espirituales, diríamos. Éramos elegidos por nadie. Pero ahora dice Pedro, somos un linaje escogido. Y esto, hermanos, nos habla de esa gracia soberana de nuestro Dios. No fuimos escogidos por nuestra sangre, no fuimos escogidos por nuestra moralidad, por nuestra conducta, no fuimos escogidos por nuestros apellidos, sino que fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda, hermanos, allá en Efesios 1:4, de que antes de que el mundo fuera creado y todas las cosas que en él hay,
Dios, hermanos, nos escogió en Cristo. Dios, amados hermanos, puso sus ojos en nosotros. Y no fuimos nosotros, hermanos, que en medio de una gran multitud levantamos la mano y dijimos: hey, Señor, Dios, mira, escógeme. No hicimos nada, hermanos, para llamar su atención. Él nos escogió, hermanos, por el puro afecto de su voluntad. Y es en Cristo donde nuestro valor, hermanos, no depende de nuestro desempeño. No depende de quiénes somos, no depende de qué hacemos. Si lo vemos con mayor profundidad, hermanos, tiene que ver con esa elección eterna del Padre. Y en esta carta, hermanos, Pedro lo ha dejado muy claro. En un mundo donde a veces nos sentimos rechazados, donde somos la segunda opción de alguien, Dios te dice a ti: tú eres mi primera elección, no por lo que haces, sino porque Él quiso amarte. Y eso, amados hermanos, nos da una seguridad, véanlo de esta manera, que nada ni nadie nos puede quitar. Eso es lo que está diciendo Pedro cuando nos hace recordar que somos un linaje escogido. Y dice también que somos un real sacerdocio. Hermanos, en el Antiguo Testamento solamente los levitas podían servir en el templo. Y solamente el sumo sacerdote, hermanos, entraba al lugar santísimo. Gente común como nosotros, hermanos, nunca íbamos a tener ese acceso. Pero ahora lo que está diciendo Pedro es que tú y yo tenemos el acceso directo al trono de la gracia. De hecho, Pablo lo dice. Tenemos ese libre acceso por medio de Cristo Jesús. Ya no necesitamos a un intermediario humano. Ya no necesitamos a un sacerdote humano. Ahora Cristo es nuestro mediador. Cristo, amados hermanos, es nuestro sumo sacerdote que nos llama a ti y a mí a ofrecer sacrificios vivos y de alabanza a nuestro Dios. Ahora, gracias a Cristo, hermanos, nosotros podemos entrar al trono de la gracia y podemos entrar, hermanos, heridos, tristes, acongojados, luchando, sufriendo y poder presentarnos a nuestro Padre y a nuestro Rey. Recordemos, hermanos, nuestra vida entera es sagrada, ¿sí? Somos llamados, como dice aquí, un pueblo de real sacerdocio. Y eso es lo que nos recuerda, hermanos. Eso es lo que somos ahora. Y Cristo, hermanos, es nuestro mediador y es nuestro sumo sacerdote. Vean los títulos que está usando Pedro. Y luego dice él, es una nación santa. Y santo, hermanos, significa apartado. Esa palabra santo, hermanos, en realidad, si lo vemos así en nuestra vida presente, no significa que seamos perfectos. Pero posicionalmente, hermanos, en Cristo somos llamados santos. Antes, hermanos, en el versículo 1 dice que estábamos mezclados con la malicia del mundo, ¿sí? Pero frente a un mundo saturado de malicia y engaño, hermanos, nuestra identidad ahora se define por la cultura del reino, el reino de Dios. Somos un pueblo, somos una nación, hermanos, sin límites territoriales y cuya única conexión y fundamento, hermanos, es la sangre de Cristo Jesús. Vean cómo Pedro, hermanos, nos hace recordar que más vosotros sois lo que ahora somos. Y luego dice él que somos un pueblo adquirido por Dios. Hermanos, eso de ser adquiridos por Dios representa, hermanos, pertenencia. Ahora nosotros tenemos un dueño. Esa palabra, hermanos, pueblo adquirido, en la traducción literal es pueblo para posesión suya. Antes, amados hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, hermanos. Pero ahora somos la posesión más preciada de nuestro Dios. Por eso dice Pedro, mas vosotros sois un pueblo adquirido por Dios.
Tenemos un dueño. No nos pertenecemos, hermanos, a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio de sangre. Yo les preguntaría, hermanos, si ustedes alguna vez han encontrado algo valioso que creían haber perdido. No sé, puede ser ahí un arete, un anillo, puede ser cualquier cosa que entre tantas cosas que hay en el hogar, se cae, se desliza por la cama, por el sofá, y de repente por ahí como que metemos la mano, la escoba y sale, y te encontré. Hermanos, esa es la alegría. Eso es lo que dice Dios, es mío. Hermanos, así nosotros debemos de sentirnos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora, hermanos, en esa piedra viva que es Cristo Jesús, ahora, amados hermanos, tenemos libertad, porque Él es el que ha pagado el alto precio por nosotros a través de su sangre, hermanos, para recuperarnos. Yo puedo sentir que tengo un dueño, que le pertenezco a Dios, que soy suyo y que no soy un huérfano. Eso es lo que quiere compartir Pedro, hermanos, que así nos sintamos. Por eso vemos aquí, hermanos, un propósito supremo. Vemos nosotros, hermanos, lo que es la proclamación. Dice allá, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios no solamente nos salvó para llevarnos al cielo, o para que nosotros nos sintamos cómodos en un culto, por ejemplo, en esta noche. Aquí dice precisamente, hermanos, un propósito. Nos salvó con una misión funcional, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Hermanos, si por ejemplo aquí en la ciudad descubres un restaurante donde, mira, está riquísima la comida. Si vas con un médico que, mira, te curó tu enfermedad, ¿te vas a quedar callado? ¿Lo vas a guardar para ti mismo? No. ¿Sí? Ahora con las redes sociales lo vas a compartir. Ven a comer en tal restaurante, tal médico, mira, es excelente. Lo vas a recomendar, lo vas a publicar y a cada persona que encuentres se lo vas a decir. Hermanos, eso es lo que está diciendo Pedro. El propósito de este pueblo escogido no es el orgullo, no es decir, somos los mejores, no. Sino dar publicidad o proclamar, hermanos, las virtudes de esta piedra viva que es Cristo Jesús. Tú y yo somos los anuncios vivientes de la gracia de Dios. ¿Y qué significa, hermanos, que nosotros estemos anunciando las virtudes? Hermanos, esto se realiza de dos maneras prácticas: con palabras, que es un testimonio directo, y con hechos, que tiene que ver con un estilo de vida transformado. Por eso Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es con nuestras palabras, hermanos. Es con la proclamación. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, la función sacerdotal de los creyentes. Llevar las obras de Dios al mundo. Y nosotros testificamos, hermanos. Nosotros contamos activamente cada virtud. Nosotros, hermanos, contamos incluso nuestro testimonio de cómo Dios nos rescató, hermanos. Cómo nos sacó de las tinieblas, cómo nos llevó a la luz admirable de su amado Hijo. Y decimos, y Dios lo hizo, y Él tiene el poder para cambiarme, y tiene el poder también para cambiarte a ti. Hermanos, proclamamos también su carácter. Hablar directamente de las virtudes, hermanos, es hablar de las excelencias de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su justicia, su fidelidad, su amor. Y especialmente, hermanos, cuando estas cualidades son evidentes en tu vida. Cuando tú puedes decir, Dios ha sido bueno conmigo por esto. Dios ha sido misericordioso conmigo por esto. Puedo ver su justicia de Dios en Cristo dándomelo a mí. Puedo ver su fidelidad, su amor, su paz en medio de la tormenta.
yo doy testimonio de esto hacia los demás. Y cuando nuestra vida, hermanos, tiene esta función de nación santa, viviendo como ciudadanos, hermanos, de una cultura diferente, vivimos la cultura del reino, es cuando vivimos en santidad, hermanos. Es cuando nosotros podemos decir que estamos reflejando a Cristo, ¿sí? Reflejar la luz, hermanos, de Cristo es vivir una vida que te aparta del pecado. Porque, hermanos, la santidad no es solamente evitar lo malo, sino vivir, hermanos, de una manera tal que la pureza de Cristo, la santidad de Cristo se pueda ver en tu vida, sea algo visible, ¿sí? Por eso hace rato cuando leímos los primeros 8 versículos, ahí lo dice Pedro: desecha, desea, acércate. Porque, hermanos, eso va a ser un reflejo de este deseo de vivir en santidad. Practica el bien, ¿sí? Busca activamente hacer el bien en la sociedad, incluso si no es reconocido. Las obras que hacemos, hermanos, por ejemplo, ser el mejor empleado, el más honesto, el vecino más servicial, el estudiante más diligente que no se va a copiar en un examen. Hermanos, eso es vivir reflejando lo que es la santidad. También, hermanos, tiene que ver con la sujeción y el respeto, honrar a todos. Hermanos, demostrar la virtud de Cristo a través del respeto y la obediencia a las autoridades humanas es mostrando, hermanos, que la libertad en Cristo no es un pretexto, hermanos, para el mal. La forma de cómo tratas a los demás va a reflejar tu temor a Dios. Perdona y bendice. Cuando has sido ofendido, responde con el perdón. No procures la venganza. No procures quejarte. Porque en estos tiempos, hermanos, en este mundo, en la actualidad, hay venganza, hay queja, hay buscar cómo dañarlo, cómo lastimarlo, cómo quitarlo. Hermanos, no. Aquí se nos está diciendo quiénes somos. Por eso vemos, hermanos, una dinámica del reino, del evangelio. Lo que dice Pedro, lo que dice Pedro, de la oscuridad a la luz. Y aquí Pedro, hermanos, conecta nuestra identidad, lo que somos en Cristo, y conecta, hermanos, ese propósito que nosotros tenemos. Y tiene que ver, hermanos, con esa nueva vida. Vean lo que dice allá en el versículo 10. Antes, dice Pedro, dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero, dice Pedro, pero, dice, ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, este es un contraste radical, porque dice ya: antes eras tinieblas, no erais pueblo y no habías alcanzado misericordia, pero ahora eres luz admirable, sois pueblo de Dios y habéis alcanzado misericordia. Hermanos, nuestra condición pecaminosa, caída, nos dice: eres demasiado pecador, estás sucio, eres indigno, no mereces hablar de Dios, estás solo. Hermanos, pero el evangelio responde: es cierto. Hubo un tiempo en que no éramos pueblo. Hubo un tiempo en que nosotros estábamos en tinieblas, pero, hermanos, este gigante pero, dice: ahora sois pueblo de Dios. Hermanos, la salvación no fue que nosotros encendimos una velita, hermanos, en medio de la oscuridad. Es Dios, hermanos, irrumpiendo como el sol del mediodía, hermanos, en una cueva. Es un rescate que Él hizo por nosotros. Es como cuando Jesús, hermanos, dijo: Lázaro, Lázaro, sal. Nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, y nosotros respondimos. Por eso Pedro dice, hermanos, que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí lo hemos alcanzado. Y la misericordia, hermanos, es la palabra clave aquí. Misericordia, hermanos, significa no recibir el castigo que merecíamos. Hermanos,
Pedro quiere decir que Dios vio mi desastre. Vio Dios, hermanos, mi vida totalmente perdida. ¿Sí? Dios lo vio. Y en lugar, hermanos, de juzgarme, Él me adoptó, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Así que cuando tú sientas que eres indigno, no, recuerda que tu dignidad no viene por tu comportamiento. Dice Pedro aquí, subráyalo, hermano, viene de su misericordia. Y esa misericordia nunca se agota. La palabra dice, hermanos, que nuevas son sus misericordias cada vez, hermanos, que vemos la luz del sol. Aunque no se menciona aquí directamente, hermanos, en estos dos versículos, la obra del Espíritu Santo, innegablemente, hermanos, está aquí. ¿Cómo crees que pasaste de las tinieblas a la luz? No fue porque escuchaste y por tu inteligencia dijiste, tengo que responder así. No. El Espíritu Santo fue quien hizo el llamamiento eficaz hacia ti. Fue el Espíritu Santo que te quitó la venda de los ojos. Fue el Espíritu Santo que trajo tu voluntad a creer en Cristo. Es el Espíritu Santo quien día tras día nos convence de que somos hijos de Dios. Así que cuando sientes el deseo de dejar la hipocresía, es el Espíritu Santo obrando en ti. Cuando sientas el impulso de hablar de Cristo a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, de escuela, es el Espíritu Santo capacitándote. Cuando tú sientas la necesidad de perdonar al que te ha ofendido, es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Cuando tú ves que puedes amar a ese hermano, a esa hermana, a pesar de, es el Espíritu Santo obrando en ti. Hermanos, no estamos solos en esta misión. Tenemos, amados hermanos, al Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador divino, hermanos, que vive en nosotros. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mas vosotros ahora somos esto por la misericordia de Dios que Él nos ha dado. Así que, mis amados hermanos, ¿te sientes indigno hoy? ¿El pecado de la semana pasada te tiene callado? ¿Sientes que no eres un buen cristiano? ¿Sientes que no puedes testificar de Cristo por tu pasado, por tu historia? No. Hermanos, la cura aquí no es mirar cuánto me desempeño como un buen cristiano. Lo que yo tengo que hacer, hermanos, y lo que nosotros tenemos que hacer es mirar a la cruz, hermanos. Es mirar a Cristo. Recuerda muy bien esto. Eres linaje escogido. Y eso no va a cambiar por un mal día que tú hayas tenido. Eres real sacerdocio. Tu oración de arrepentimiento es escuchado inmediatamente por el Señor. No dejen, hermanos, que el enemigo los calle. Pedro lo está diciendo, hemos alcanzado misericordia. Y la pregunta, hermanos, ¿para quién es la misericordia? Hermanos, es para los miserables. Si te sientes miserable por tu pecado, déjame decirte, eres el candidato perfecto para recibir la misericordia de Dios y luego decirle al mundo, miren cuán bueno es Dios que salvó a alguien como yo. Hermanos, tenemos que abrir nuestra boca esta semana y poder contarle al mundo entero, hermanos, la excelencia de Dios, la excelencia de lo que Él ha hecho por nosotros. Y para ti, que quizás estás en Cristo o que no eres creyente,
Quizás escuchas esto y te das cuenta de que estás en la categoría de no pueblo. Estás fuera. Sientes las tinieblas de la confusión, la culpa y la falta de propósito. Pero el texto dice que hay un Dios que llama de las tinieblas a la luz. Así que no tienes que limpiarte primero, como quitarte la malicia para venir a Él. Debes venir a la piedra viva, como dice aquí, acercaos a Él. Piedra viva, Jesús, para ser limpiado. Hoy se te ofrece misericordia, así que no lo rechaces. Y para concluir, hermanos, somos un pueblo, hermanos, somos la iglesia del Señor. No somos un club social, hermanos, no lo somos, sino que somos, hermanos, la iglesia, ¿sí?, que el Señor ha llamado. Si lo vemos en el contexto de estos dos versículos, hermanos, somos un milagro de la misericordia de Dios. Tú y yo. Ya no somos huérfanos, hermanos. Ahora tenemos un Padre por Dios. ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos. Yo quisiera preguntar, hermanos, para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sigues viviendo como si estuvieras en tinieblas en lugar de en la luz admirable? ¿En qué área de tu vida sigues viviendo en tinieblas y no en la luz? Número 2, tu identidad principal proviene de tu carrera, de tu familia, de tu estatus, de tu apellido, lo que sea. O tu identidad principal proviene de ser linaje escogido. Número 3, ¿cuándo fue la última vez que anunciaste deliberadamente una virtud de Dios a alguien que no le conoce? ¿Cuándo hablaste? ¿Cuándo proclamaste? ¿Cuándo diste testimonio de Cristo a alguien que no le conoce? Véanlo, hermanos. La razón por lo que somos una iglesia, salvos por Cristo, hermanos, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo les dejo de tarea, hermanos, lo siguiente. Esta semana identifica una virtud de Dios. Puede ser su paciencia, puede ser su misericordia, puede ser el gozo, puede ser el perdón, la compasión, lo que ustedes vean de Él, hermanos, lo que ustedes hayan experimentado recientemente. Pueden escribirlo, hermanos, pueden compartirlo con otra persona, puede ser uno de entre nosotros, de los hermanos, puede ser también con otro que no cree en el Señor y da ese testimonio de que eres parte de un pueblo que ha sido adquirido para compartir o proclamar las virtudes de Dios, las virtudes de Cristo por su misericordia. No tiene que ser un sermón precisamente, sino comparte una virtud de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amados hermanos, que el Señor los ayude, que el Señor nos dé de su Espíritu, hermanos, para cumplir este propósito de poder proclamar las virtudes de Cristo, hermanos, para aquellos que no le conocen. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos ayuda, Señor, a comprender nuestro llamado, nuestro propósito, Señor, y poder, Señor, ver que somos un pueblo, Señor, que tú has llamado, que nos has rescatado, Señor, del pecado, de las tinieblas, de la muerte, para traernos a la luz admirable de Cristo, en la cual nosotros ahora tenemos vida en abundancia. Y aquí estamos, Señor, rogando que nos ayudes, que tu Espíritu nos capacite, nos anime, avive nuestro corazón, Padre, para poder proclamar lo único que importa, a Cristo. No a nosotros mismos, no nuestras victorias, no nuestros triunfos, no nuestras justicias, no nuestros méritos, no nuestros logros, a Cristo únicamente. Por eso, Padre, te rogamos, te pedimos que infundas en nosotros el valor, Señor, para hacerlo.
sin miedo, porque estamos aquí y bien sabemos que podremos padecer, pero también, Señor, es un gozo poder compartir los sufrimientos de Cristo a través de la proclamación de su nombre y de su evangelio. Así que, Padre, haznos humildes y permite que lo podamos, Señor, hacer en estos días. Una sola virtud, poder compartirlo con alguien. Y si podemos compartir más virtudes, qué gran gozo y gloria, Señor, para tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Respuesta al mensaje haremos himno 300.